buscado al senador Alejandro Armenta de Morena, precisamente para hablar más de lo que están pensando, de lo que puede venir en esta materia. Gracias, senador, por tomarme la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Gracias, como siempre, a tus órdenes. Gracias, Alejandro. Bueno, hemos escuchado lo que dice Monreal. Te pregunto, ¿en qué se va a traducir esto que está planteando Monreal? Apela al artículo 93, apela a que se puede crear una comisión especial desde el Senado para investigar los desvíos de Sedato y Sedesol. A ver, ¿por qué no nos cuentas más el tipo de cosas que podrían ocurrir y en qué fase va Morena para este tema? Sí, desde luego, Carmen, a tu audiencia. Hoy se presenta el punto de acuerdo, se va a establecer, se va a votar a efecto de que comparezcan tanto el auditor como los secretarios de Sedesol y de Sedatu para que expliquen el conjunto de aspectos que son del conocimiento público y que la propia auditoría ha señalado en el marco, Carmen, de la estafa maestra. Se está hablando de 1.900 millones de pesos asignados a estas secretarías y más de 700 millones que se transfirieron en efectivo a 10 domicilios particulares entre el 2014 y el 2017, según algunos reportes periodísticos. El planteamiento que hace el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, es muy claro, es establecer el punto de acuerdo, es crear una comisión, es convocar a comparecer y, desde luego, presentar las denuncias correspondientes para que se hagan las investigaciones por el posible daño al erario público, por la violación a la ley de responsabilidad de los servidores públicos y, desde luego, yo añadiría a este hecho, Carmen, que la estafa maestra, como se denomina públicamente, es parte de todo un proceso que nosotros hemos denominado el robo del siglo. Escuché la intervención que hacías y cómo describes una serie de desfalcos. Desde hace 10 años por lo menos, eh, la Secretaría de Hacienda y el PAN y el PRI en el gobierno han creado cerca de 2.300 fideicomisos, de los cuales 350 de ellos concentran el 80% de los ingresos extraordinarios que ha tenido la federación, que no han pasado por la ley de ingresos para que se etiqueten con base al presupuesto de egresos de la federación y, por lo tanto, estos recursos extraordinarios de los últimos 10 años han sido asignados discrecionalmente, no tienen ningún tipo de fiscalización, ni rendición de cuentas, ni transparencia. ¿Qué significa esto, Carmen? Ha llegado a un estimado de poco más de 2.4 billones de pesos. 2.4 billones de pesos de recursos que podrían haber llegado al campo, a la salud, a atender la seguridad, con medicamentos a los hospitales, con apoyo a las universidades, con apoyo a la inversión productiva a los sectores primario, secundario y terciario de la economía. 2.4 billones de pesos, bueno, pues es prácticamente una tercera parte del presupuesto anual del país, que no maneja ningún tipo de transparencia. Y es a través de los fideicomisos públicos. Por eso es que la estafa maestra es apenas el hilo de la madeja de este robo del siglo que se ha venido cometiendo y que, desde luego, el mandato de los mexicanos pleno el día 1 de julio es detener la corrupción. Y en Morena tenemos claro ese mandato, Carmen. Dime una cosa, Alejandro Armenta, para, para efectos de convocar a los funcionarios responsables del tema de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, aquí tenemos un asunto que te pregunto cómo lo van a resolver, porque la Auditoría Superior de la Federación ha vivido o está viviendo una situación compleja porque cambia de auditor la auditoría, porque se termina el mandato de Juan Manuel Portal,
viene el nombramiento de David Colmenares, que es a quien van a convocar, porque es el que está al frente de la auditoría en este momento, pero quienes realizaron la investigación que dio pie a reportajes muy importantes como la estafa maestra y otras investigaciones periodísticas que agregaron cosas de enorme importancia desde el ámbito periodístico, pero la información procedente de la Auditoría Superior la realizaron funcionarios de la auditoría que ya no están y que fueron sacados de mala manera, como digo yo, de la propia auditoría. Al interior de la auditoría hay una circunstancia crítica de enfrentamiento entre los que se fueron y los que se quedaron o los que llegaron. Hemos conocido declaraciones públicas del propio Juan Manuel Portal, de Pérez Saavedra, el auditor interino, el que estuvo en el periodo de diciembre hasta que se nombró al nuevo fiscal, la propia directora forense de la Auditoría Superior de la Federación, Muna Dora Buchaín, que estuvo aquí esta semana en este espacio, ha sido sumamente crítica. Han sido críticos respecto a lo que está pasando con la auditoría. Han dicho incluso que se ha desmantelado a la Auditoría Superior, que se han quitado de encima, digamos que han sacado de la auditoría a gente que tenía ahí 13, 15 años con una experiencia técnica que no se encuentra en la esquina, gente que se dedicaba especializadamente a este tipo de investigaciones forenses, técnicas y de auditoría. Y ahí hay un tema. ¿A quién le van a preguntar? A los que hicieron las investigaciones, pero que ya no están y que cuando fueron sacados de la forma en que fueron sacados de la auditoría, lo dijeron públicamente, dijeron que pues incluso no se hacían cargo, por ejemplo, Buchaín, de cómo habían entregado el cargo porque no tenían conciencia de qué habían pasado con lo que ya no pudieron revisar. Es decir, el área forense, por ejemplo, pues quedó en manos de los nuevos responsables, pero quien deja el cargo dice, yo no sé qué pasó con la información forense que dejé ahí. En fin, lo que te quiero preguntar, senador, y subrayar es, cuando el Senado de la República, la mayoría de Morena, vaya y pregunte y convoque, ¿a quién va a convocar? ¿A los que hicieron la investigación o a los que están ahora o a las dos partes? Te pregunto, ¿cuál es el panorama para ustedes, Alejandro? Desde luego, Carmen, el procedimiento es en el orden institucional y por ello, con la experiencia que tiene Ricardo Monreal, se atienden los dos planteamientos que haces. Uno, el convocar a las autoridades, al auditor y a los secretarios, es para conocer el planteamiento que den quienes en el ejercicio actual de la función pueden hipotéticamente tener un tipo de responsabilidad. Y la comisión que se va a crear tendrá el respaldo, el apoyo técnico para convocar a quienes, siendo funcionarios en el tiempo en el que se ejecutaron estas investigaciones, puedan enriquecer la información técnica para tener una valoración objetiva que no nos lleve a ser subjetivos con respecto a la defensa que puedan hacer quienes hoy en el ejercicio del cargo pues pretendieran darnos una información que de cara a la opinión pública tenemos nosotros conocimiento que hay presuntos delitos en la ley de responsabilidad de los servidores públicos, presuntas circunstancias de desvío de recursos, y lo que te comentaba hace un momento, la estafa maestra, Carmen, y en breve lo daremos a conocer, la estafa maestra apenas es una línea de investigación de lo que debemos denominar el robo del siglo. Este dato que te doy es un dato que obtuvimos de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Yo fui diputado y miembro de la Comisión de Hacienda. El dato es real, la fuente es real. 2.4 billones de pesos fueron canalizados de recursos extraordinarios sin que tenga ningún tipo de rendición de cuentas, sin que se fiscalicen, de manera discrecional
fueron entregados a fideicomisos públicos que han sido creados en los últimos 10 años y que consideramos nosotros son la fuente del saqueo histórico que ha tenido el país. Por lo tanto, la estafa maestra es la puerta de entrada a esclarecer la corrupción y el saqueo que se ha venido institucionalizando en este país. Si jalan, Alejandro Armenta, senador de la República, si jalan esa cuerda, ¿hasta dónde van a llegar o hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, la población dio un mandato, Carmen. Ese mandato de 50 millones de mexicanos que participaron en la elección y de los cuales más de 30 millones mandataron que el proyecto alternativo de nación que encabezó Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, y los candidatos a senadores, a diputados federales, donde el punto de partida de los problemas del país es la corrupción, y no es, Carmen, no es un tema menor. Por la corrupción, los políticos se vuelven delincuentes y los delincuentes se vuelven políticos. Por la corrupción, vemos todos los días puntos de riesgo inminente ante el robo de hidrocarburos, como lo que acaba de suceder en Puebla. Por la corrupción, observamos que no hay medicamentos en los hospitales del país. Por la corrupción, observamos sobrecostos en obra. Por la corrupción observamos que hay poblaciones indígenas en nuestro país que viven en el hambre, en la pobreza, en la marginación. Por la corrupción observamos que casi el 40% del presupuesto que se destina en el país a la educación no llega con baños dignos, con pizarrones, con maestros con mejores sueldos. O sea, la corrupción, cualquier tema, Carmen, que tú quieras abordar en este país, tiene el sello de la corrupción. Así es que ese fue el mandato, el hartazgo de los mexicanos es por el actuar, por la conducta, por la complicidad, por la actitud de complicidad que tienen las autoridades ante el abuso de autoridad. Hay un concepto que según tú has manejado muchas veces, Carmen, la impunidad. Cuando los ciudadanos observan impunidad, el ciudadano reacciona con un sentido antropológico de hacerse justicia por propia mano. No podemos permitir que este país llegue a ese grado de anarquía porque quienes lo han gobernado han ejercido los recursos públicos a criterios personales. La mejor forma, Carmen, de lograr la justa distribución de la riqueza en este país es a través del presupuesto y es a través de una estrategia que combata la corrupción. Ese es el tema central que Andrés Manuel López Obrador promovió, que puso en el escenario de los ciudadanos. Los mexicanos votaron y nosotros en el Senado entendemos y estamos obligados a que se cumpla ese mandato de los mexicanos. Así es que no estamos haciendo nada extraordinario, simplemente estamos cumpliendo lo que los mexicanos mandataron en las urnas el 1 de julio. Llegó a plantear Monreal ayer, y te pregunto, senador, llegó a plantear la posibilidad de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. Si esto es así, ¿de qué manera lo haría? ¿Lo haría la bancada de Morena? ¿Sería cómo en términos legales? Porque estamos hablando del legislativo frente a un tema como este. Cuando sale el concepto denuncia penal, me pregunto cómo y desde dónde. Mira, una vez que la comisión atienda el tema, el área jurídica del grupo parlamentario tendrá que tomar una decisión. La vía jurídica tiene sus tiempos y sus circunstancias. La vía política, la vía legislativa implica las comparecencias, implica la creación de una comisión. La propia comisión
podrá determinar el procedimiento jurídico con el que se busque la aplicación de una responsabilidad que la propia ley señala. Hay una ley de responsabilidad de los servidores públicos que todos estamos obligados a cumplir. Así es que el procedimiento judicial está en manos del Poder Judicial, desde luego, pero nosotros en el Senado lo tendremos que acompañar después de las comparecencias y después del informe que deba de presentar esta comisión que seguramente se va a crear en los próximos días. El informe de la comisión nos dictará con claridad cuál es el procedimiento jurídico que habremos de seguir. Déjame, senador Armenta, si te parece, recuperar un fragmento de la conversación que sostuvimos esta semana con la doctora Muna Dora Buchaín, la exdirectora forense de la Auditoría Superior de la Federación, área donde se realizó fundamentalmente esta serie de investigaciones que se tradujeron en varias cosas. Ahora conocemos con mucha amplitud la cuestión, pero están en los reportes de la propia auditoría datos muy reveladores, informaciones muy importantes, y procedieron precisamente de estos auditores que ya no están más en la Auditoría Superior, pero que la prensa, agregando e incorporando nuevas informaciones, hemos recuperado a lo largo de todo este tiempo. Ella, cuando se refiere a lo que investigó junto con su equipo, ella cuando se refiere al tipo de conductas que observó y que se denunciaron en su momento, pero dice las instituciones mexicanas, e hizo el recuento de cuáles, no respondieron incluso a lo que la propia auditoría promovió. Por eso cuando ustedes dicen vamos a presentar eventualmente algún tipo de denuncia penal o lo que corresponda, bueno, uno se pregunta, es que ya están presentadas varias cosas, es que ya hay expedientes que tendrían que estar abiertos, y es que hay que retomar precisamente esa parte del hilo. Si te parece, senador, déjame recuperar esto que nos dijo la doctora Buchaín, porque llegó a plantear el tema como si se tratara de una figura delictiva de asociación delictuosa. Llegó a usar esa expresión en la conversación de esta semana, de la cual recupero estas partes. Se vio un modus operandi muy innovador y que iba cambiando conforme revisábamos, donde inició, y primero debo aceptar que al inicio de nuestras investigaciones nosotros documentábamos que pareciera que eran las universidades las que no hacían las contrataciones adecuadas. Después fuimos profundizando en ello con ciertas banderas rojas que encontramos, y entonces descubrimos este modus operandi que trascendió inclusive a ir ampliándolo hacia institutos educativos y a institutos de comunicación social en los estados, cuando estábamos nosotros ya en parte de la federación. Entonces es un modus operandi no solamente novedoso y creativo, hay que decirlo, los perpetradores de esto van evolucionando hacia poder desviar el recurso de una manera más eficiente, entre comillas, y a mí siempre me llamó la atención que a pesar de las denuncias nunca se realizó ninguna actividad, las denuncias presentadas en la Procuraduría ante las autoridades, inclusive la Unidad de Inteligencia Financiera, donde eran empresas simuladas, empresas fachada, que la mayor parte de ellas no se localizaron. Entonces, si ocurre la primera vez, puede que nos equivoquemos, pero la segunda, la tercera, ya con toda la intención, yo sí creo que es el esquema que dibuja la intención de seguir con esto. Y es muy lamentable porque pues, finalmente nos duelen muchas cuestiones, nos duele la pobreza, o sea, tenemos que tener esa conciencia, y no es una simple declaración aquí, es cómo podemos sacar de la pobreza cuando vemos que recursos, subsidios sociales tienden siempre a irse para otro lugar. Una auditoría forense sin seguir la ruta del dinero no es una auditoría forense. Entonces, puedes tener el supuesto entregable, que es lo que argumentan. ¿Dónde está el vínculo de quién lo elaboró, de quién lo ejecutó, de quién lo entregó, de quién lo contrató, de cómo lo pagué? Ese es el vínculo genérico, porque si no estamos hablando de una acción delictuosa para simular operaciones y un desvío de recursos. Yo me quedo con la suma de omisiones de todos los que pudieron hacer algo para poder clarificar este tema, ¿no? De todos aquellos que si lo hubieran hecho desde el primer año,
tuviéramos más de 2,000 millones o 3,000 millones que sí se hubieran aplicado a otras ¿Quién cuestiones. debió hacer algo y no lo hizo? Toda la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, las Procuradurías, PGR, todos, inclusive gobiernos en los que se vieron algunas cuestiones que tenían que ver con estos recursos. O sea, todo ello es una suma de omisiones que creo que deja mucho que desear en el plano de lo que se esperaría de la decencia pública. Ahora que han nombrado a Santiago Nieto, yo lo celebro porque pienso que puede haber un avance en relación a las investigaciones, y eso es bueno porque debemos de llegar a la verdad. Ese dinero, no, te quedas corta en la cifra porque nosotros no hemos podido, a raíz de todo lo que se iba a revisar, eran cerca de 1,700 millones más que se revisarían este año. Senador Armenta, ¿qué me dices, Alejandro? Coincido plenamente, Carmen. Es acabar con la complicidad, la impunidad. Esta no tiene cabida por parte del grupo parlamentario de Morena. Lo señaló con claridad el senador Ricardo Monreal. Por eso impulsamos que se reabra la investigación, siendo el cauce legal que se tiene que seguir, el cauce legal que corresponda. Por eso la comisión tendrá que investigar. Mira, la experta, la funcionaria de la auditoría, habla de 1,700 millones de pesos. Yo te estoy comentando el tema de 2.4 billones de pesos. Como para que tu audiencia tenga una referencia, este año se ejerce, según la ley de ingresos y del PEF, presupuesto de egresos de la Federación, se ejercen 5.2 billones de pesos en el 2018 para el ejercicio de toda la administración pública, de todos los poderes públicos. Es el presupuesto del país, 5.2 billones de pesos. Así fue presupuestado en la Cámara. Bueno, estamos hablando de que se han destinado a fideicomisos públicos en el robo del siglo 2.4 billones de pesos que se han asignado discrecionalmente, sin ningún tipo de revisión en la Caray, tenga los procedimientos. ¿Sabes qué pasó, senador? Dame un segundo, porque los últimos 20 segundos se perdieron ahí en la inmensidad del océano. No escuchamos esta parte. Estabas hablando de los 2.4 billones de pesos que han sido canalizados en México sin rendición de cuentas a través de fideicomisos. Dime una cosa, esto que estás dando a conocer públicamente de lo que tienen de información como bancada mayoritaria de Morena, dime una cosa, es en qué tiempo, en qué periodo revisado es que ustedes identifican a través de la información que en la Cámara de Diputados, en las comisiones correspondientes, pudieron obtener 2.4 billones de pesos destinados sin transparencia, canalizados a través de fideicomisos. ¿De cuándo a cuándo sucedió esto? Es el periodo 2013 al 2017. 2013 al 2017, es decir, este sexenio, para decirlo claro. Y desde luego, pero además, Carmen, debo informarte que esta práctica se inaugura en el gobierno de Vicente Fox y se profundiza durante la administración de Felipe Calderón. ¿A qué le llamas esta práctica, Alejandro? ¿A qué conducta específica? Pues es una conducta como dijo el técnico, es una conducta delictiva que implica el robo del siglo, porque ¿qué hacen? Ojalá y en algún momento me des la oportunidad de explicártelo. No, venga, ahora mismo. Tengo la investigación, mira. Bueno, hagamos algo más detenido si quieres, pero explícanos en términos generales la investigación y de una vez te invito para que vengas y nos cuentes con detalle de la investigación, si te parece. Con mucho gusto. Mira, en los últimos años, el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, se ha establecido a la baja. Es decir, 4.8, 4.9, 5.2 billones de pesos. Los últimos 4 años, ¿de acuerdo? Billones de pesos. Repito, 4.8, 4.9, 4.5, 5.2, 5.3 billones de pesos. Ley de ingresos. Pero
sabiendo que va a haber recursos adicionales, porque hacen proyecciones, tienen fórmulas, hacen una serie de investigaciones, los presupuestos con los que se ha cerrado el ejercicio de cada año han oscilado en recursos extraordinarios de 400,000, 600,000, 800,000, 1 billón de pesos, así. Es decir, ha habido recursos extraordinarios que al llegar a la federación, sin pasar por el ejercicio minucioso que representa la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, son recursos extraordinarios que se asignan sin criterios presupuestales a estos fideicomisos públicos que fueron creados y en donde 350 de los más de 2,400 fideicomisos que se han creado en los últimos 10 años concentran el 80% de estos recursos extraordinarios que no están sujetos a fiscalización, que no tienen procedimientos de rendición de cuentas, que no son fiscalizados y que son asignados de forma discrecional. Ahí está el robo del siglo. Y uno de los temas, digamos que una de las aristas, uno de los tentáculos de este robo del siglo es la estafa maestra con la que se pone en evidencia este saqueo que, repito, solo la complicidad, solo la corrupción, solo el abuso del poder lo permite. Por eso hemos sido perseguidos muchos que hemos hablado de esto, Carmen. Pues ahí está el gran asunto. Déjame, senador, antes de despedirnos, presentar el audio de lo que dijo Miguel Ángel Osorio Chong, porque ahí me causa dudas sobre qué tipo de cosas están ocurriendo en el Senado de la República con este asunto, porque lo que dice Osorio Chong es que, bueno, pues hubo una reunión de la Junta de Coordinación Política que no se planteó la conformación de una comisión legislativa especial de seguimiento a las investigaciones del tema Sedesol Sedatu. Déjame que lo recuperemos y vuelvo contigo. Con mucho gusto. Si hay pruebas y el organismo que está autorizado para ello, que es en la Cámara de Diputados, el órgano de la Auditoría Superior, tiene algún elemento y la ley dice que lo tienen que presentar incluso hasta la PGR. Hoy no está en ese proceso, hoy solamente han sido notas en un medio al respecto de la funcionaria, pero pues nada que respalde ante lo que tiene que hacer la propia Auditoría Superior. ¿La posición del PRI es no a la creación de la Comisión Especial? No hay ningún tipo de planteamiento al respecto. Para que no me pongan palabras al respecto. No hubo ningún planteamiento al respecto de hacer un grupo especial para investigar. Se tiene que investigar desde los órganos correspondientes y se tiene que hacer, si hay fundamentos respecto a lo que se está señalando, pues tiene una vía legal. Yo creo que no debe estarse hablando a partir de medios, sino a partir de hechos. Y hay señalamientos que no han podido ser fundamentados y yo creo que hay que esperar y no conformarnos nosotros como tribunal en el Senado de la República. Hay que esperar que las instancias que se han creado determinen lo conducente. ¿Qué dices de lo que dice Osorio Chong, senador? Yo me mantengo en la postura que el coordinador Ricardo Monreal estableció. Debemos de acabar con la complicidad, la impunidad. Ese fue el mandato de los mexicanos, por eso votaron. Este no es un cambio de gobierno, Carmen. Esta es una revolución silenciosa que mandataron desde las urnas los mexicanos. Quien no lo entienda así, no va a entender por qué se va a elevar a delito grave la corrupción y por qué se va a elevar a delito grave el fraude electoral, como dos puntos de partida. Para quienes han hecho de su modus operandi el saqueo, para aquellos que se van a estudiar a Harvard o algunas universidades financieras con el propósito de especializarse en técnicas de saqueo financiero para sus países, este debe de ser un llamado de alerta porque no va a haber impunidad.
Así es que es un tema mandatado por el pueblo. Cuando tú viajas en la combi, en el micro, en el metro, el reclamo de la sociedad es eso, los excesos, los privilegios, los salarios excesivos, todos esos privilegios del ejercicio del poder se tienen que ir acabando. Andrés Manuel habló de extirpar el cáncer de la corrupción y nosotros que estamos en el Senado estamos comprometidos a ello. ¿Que les va a molestar? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, simple y sencillamente es el mandato de los ciudadanos. Tenemos que corregir la desviación moral en la que ha incurrido el sistema político mexicano. Y el costo que tengamos que asumir, bueno, pues es el mandato de los ciudadanos, Carmen. Yo no le veo mayor argumentación. Lo que diga el PRI, lo que diga el PAN, lo que diga cualquier partido político tiene que estar en correlación con el mandato de los ciudadanos en las urnas. Así de simple. Pues en eso estamos, senador, seguiremos hablando y bueno, pues quedamos emplazados para que nos cuentes más de este trabajo, de esta investigación de los 2.4 billones de pesos destinados o canalizados sin rendición de cuentas en este periodo 2013-2017 y que bueno, pues obligadamente tenemos que poner atención a esta información que has dado esta mañana. Gracias, senador, por tomar la llamada y nos ponemos de acuerdo para hablar más ampliamente del tema. Con mucho gusto, Carmen. En ese sentido hay muchas cosas que comentarte ante la nueva realidad que tiene que vivir el país. Es el mandato de los mexicanos. Muchas gracias, Carmen. Estamos al habla, senador. Gracias y buenos días. Pues ahí está este asunto que seguiremos